Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos, bajo la luz de la palabra, a citar la siguiente cita. Dice así: Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios que puede enderezar lo que el hombre ya no puede. Otra cita que me llama la atención mucho dice Isaías 44. Todo valle será alzado, lo torcido será enderezará y lo áspero se allanará. Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos. Dios es un Dios que puede enderezar. Bajo la luz de la palabra vamos a citar Lucas 13 y vamos desde el 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Estos, pues, venid y sé sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, nosotros debemos de entender, bajo la luz de la palabra, que Dios puede hacer cualquier cosa. Recordemos que no hay nada imposible para Dios. Cuando el hombre piensa de que ya no se puede, Dios sí puede. Yo no sé, Dios, qué tenga que enderezar en tu vida. Porque muchas veces hay gente que tiene muchos problemas. Y que ante estos problemas dice: esto no tiene solución. Nadie puede arreglar esto. Solamente Dios. Y es verdad. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Solamente Él. Bueno, algunas personas pueden decir: el dolor.
de un ser humano por la pérdida tal vez de un hijo, Dios puede enderezarlo. Dios puede quitar ese sufrimiento. Un aborto voluntario, un divorcio, un hijo atrapado en las drogas, un hijo que se fue de la casa y se perdió en malos caminos, un hombre o una mujer que huyó por deudas, quedó marcado por la vergüenza, un destierro voluntario forzado, la traición de un amigo íntimo, la infidelidad de un cónyuge, un robo que dejó heridas internas y sensación de inseguridad. Dios puede enderezar eso. Un atraco violento que dejó trauma profundo, una violación, un abuso sexual, un despido injustificado que arruinó la estabilidad familiar, ser acusado falsamente, una estafa financiera que dejó ruinas y vergüenza, la quiebra total de un negocio, una ruina económica donde se pierde todo lo construido en años. ¿Dios puede enderezar eso? La pérdida repentina de un ser querido, un diagnóstico de enfermedad, una traición familiar que dividió generaciones, un matrimonio que lleva años roto por adentro, un hogar marcado por violencia doméstica, un padre ausente que dejó heridas desde la niñez, el abandono de la madre, un abuso físico emocional en la infancia, un hijo encarcelado, un familiar perdido en las drogas, una persona que cayó en adulterio y quedó marcada, una reputación destruida injustamente, una palabra maldita o declaración negativa recibida por años, herejías que dividieron a la familia, peleas entre hermanos que se dejaron de hablar por décadas, una amistad rota por orgullo o malentendido, una vida marcada por la pobreza, un pecado oculto que esclaviza durante años, una adicción secreta que destruye el alma, la esterilidad cuando ya no hay esperanza humana, la imposibilidad de perdonar algo imperdonable, el odio guardado durante años, la pérdida de sueños que parecían destinados a cumplirse, la caída moral de un líder, una traición ministerial que dejó heridas espirituales, la frialdad espiritual después de haber amado a Dios, una vida marcada por intentos de suicidio, un niño que creció sin amor y formó un corazón quebrado, la pérdida total de la dignidad, el desprecio social hacia una persona marcada por su pasado, el corazón endurecido por años de dolor, la soledad profunda que nadie entiende, la incapacidad de volver a confiar en alguien más. Pues déjeme decirle de que Dios es un Dios de imposibles y que Dios en verdad puede enderezar. Dios puede enderezar todo lo que está torcido. Por eso queremos abordar esta historia de una manera diferente, de una manera que la vamos a entender mejor. La vamos a entender mejor esta historia. Espero que esta historia de Lucas 13, del 10 en adelante, le guste. Y ahí se va a dar cuenta de ese poder tan grande que tiene Dios, no solamente de enderezar nuestros caminos, sino de restaurarlo absolutamente todo. Y bajo la luz de la palabra usted va a entender que Dios sí puede enderezar todo lo que hemos citado. Para el hombre es imposible, para la ciencia es imposible, pero Dios sí lo puede hacer, si le damos la oportunidad. Bueno, vamos a explicarla mejor, esta historia, enriqueciéndola con diferentes matices, pero
En ningún momento queremos contradecir la palabra, sino la idea es de que usted entienda mejor esta historia. Espero que les guste. Nacimiento entre la luz y la sombra. Retrocediendo en el tiempo de esta señorita que sufría esta condición, esta enfermedad, Jesús mismo dijo que ya llevaba 18 años esclavizada por Satanás. Retrocedamos en el tiempo. Fue una niña deseada, sus padres, un matrimonio rico, respetado, generoso. Vivían en una de las casas más grandes del pueblo. Cuando nació, hicieron fiesta, quemaron incienso, dieron gracias a Dios, repartieron dátiles y uvas a los vecinos. La casa olía a canela, mirra y esperanza. Pero mientras la casa se llenaba de oración, en otro extremo del pueblo, a la misma hora un grupo de personas realizaba un ritual oscuro. No lo sabían, pero estaban abriendo puertas espirituales. Oraban a fuerzas de la naturaleza, buscaban poder, control, revelaciones ocultas. El ambiente allí era frío, el incienso era oscuro. El humo se movía como si tuviera vida propia. Algo salió de este ritual, una presencia, un espíritu debilitador, un demonio de enfermedad. No se manifestó con gritos, sino con sigilo. Buscó un cuerpo vulnerable y encontró a la recién nacida. La Biblia dice que estaba atada por un espíritu. Aquí mostramos cómo ese espíritu pudo haber entrado sin contradecir la escritura, solo dándole color narrativo. No por culpa de ella, no por culpa de sus padres, sino porque el reino de las tinieblas siempre aprovecha grietas humanas cuando abrimos puertas. Aquel demonio no poseyó su alma, no tocó su espíritu, pero encontró acceso a su desarrollo físico como una sombra que se adhiere al crecimiento. Cuando hablamos de su infancia, ¿cómo empezó el encorvamiento? Los primeros años parecían normales hasta que los padres notaron detalles pequeños. Cuando caminaba inclinaba la cabeza, cuando jugaba su espalda estaba más doblada que la de los otros niños. Cuando se reía lo hacía mirando hacia abajo. Llevaron a la niña con médicos de la época, no encontraban explicación. Un rabino les dijo, esto es espiritual, hay un espíritu que aflige, aún no es posesión, pero sí opresión. Los padres no quieren creerlo, insistieron en orar, en ayunar, en mantener la casa consagrada, pero la sombra seguía. La niña cada vez tenía más dificultad para enderezarse. Su columna se torcía como si una cuerda invisible la jalara hacia la tierra. El demonio actuaba lento, pero constante, como la humedad que carcome la madera. Mientras la niña crecía, también crecía la vergüenza social. En esa cultura una mujer con deformidad era considerada una carga, pero esta niña era hermosa y eso hacía el dolor aún peor. Tenía un rostro tan bello que si se hubiese caminado recto, hubiese sido de las más admiradas del pueblo, pero el cabello largo caía hacia abajo y cubría todo su rostro. No porque ella quisiera, sino porque su postura hacía imposible que alguien la viera por completo. Su belleza estaba secuestrada dentro de un cuerpo doblado. Sus padres sabían que el futuro de una mujer estaba ligado al matrimonio, y desde joven comenzaron a guardar dinero para su dote. En estas culturas se acostumbra que el hombre debe de tener dote y también la mujer. Pero cuando los jóvenes venían al pueblo y la veían caminar encorvada, respirando con dificultad, moviéndose con lentitud, ni siquiera preguntaban su nombre. Su padre pensó que el dinero podía resolverlo. Aumentó el dote, lo duplicó, lo triplicó. Se decía por el pueblo,
Quien se case con ella recibirá tierras, rebaños, casas, viñas. Pero nadie la pidió, porque los hombres murmuraban: ¿cómo cuidar a los hijos? ¿Cómo cargar agua? En esta cultura siempre las mujeres iban a traer agua, no los hombres. ¿Cómo moler trigo? ¿Qué pasará cuando envejezca más? La vergüenza de la familia creció. La casa que antes quemaba incienso en celebración, ahora quema incienso en súplica y dolor. Y sin hablar de la burla. Los niños del pueblo le pusieron apodos crueles: la doblada, la mujer del suelo, la sombra, la que nunca ve el cielo. Los adolescentes se reían a carcajadas cuando la veían pasar. Los adultos ignoraban su existencia. Las mujeres la evitaban por superstición. Algunos decían: seguro sus padres ofendieron a Dios. Otros, más crueles: está pagando un pecado de generación. La niña creció no solo encorvada en su cuerpo, sino también en su alma. A los 12 años su columna se torció más rápido, los músculos se acortaron, los ligamentos se endurecieron, la caja torácica presionaba sus pulmones, su respiración se volvía entrecortada. Su digestión era dolorosa, era difícil comer, no podía dormir boca arriba, nunca descansaba bien. Médicamente, desarrolló cifoescoliosis severa. El cuerpo comenzó a deformarse, perdió movilidad, su visión se limitó al polvo del suelo. Espiritualmente, el demonio aprovechaba cada burla para profundizar su cadena. Cada humillación reforzaba la opresión. Cada rechazo matrimonial apretaba más la curvatura espiritual. Los padres lloraban todas las noches. Cuando llegó a los 20, todo el pueblo asumió que nunca se casaría. Su dote, ahora inmenso, ya no era una bendición, era una vergüenza visible. Ni con toda esa riqueza alguien la quiere. Ella intentó trabajar, pero nadie la contrataba. No podía cargar cosas, no podía moverse rápido, no podía pararse derecha para mirar a un cliente. Cuando intentaba comer se atragantaba, cuando intentaba reír se ahogaba, cuando intentaba dormir su espalda crujía. Era una prisionera dentro de su cuerpo. Ya cuando habían perdido las esperanzas sus padres. Un día, a la luz en el pueblo, Jesús llega a la sinagoga. Ese día la mujer casi no entró. Se acostumbraba siempre que la gente a las afueras siempre estaban orando y la gente más enferma acostumbraba a quedarse a la entrada de la iglesia por dificultad para poder salir. Ese día la mujer casi no entró. El polvo de la puerta le tapó la vista. Se movió lento, casi en 4. Pero tenía fe. Mínima pero viva. Jesús la vio. No vio una encorvada, no vio una miseria humana, no vio una vergüenza social. Vio una hija de Abraham, una heredera, una princesa. Y vio al espíritu que la tenía doblada. Jesús interrumpió la enseñanza para todos, porque liberar a esta mujer era parte del mensaje. La llamó mujer. Todos voltearon, todos murmuraron, todos dijeron: ¿a esa? ¿Por qué a esa? Eres libre de tu enfermedad. Jesús extendió la mano. Cuando la tocó, los huesos crujieron como ramas secas. Los músculos se sacudieron. Los ligamentos se extendieron como cuerdas tensas. Los pulmones inhalaron aire por primera vez en años. La sombra espiritual rugió y huyó. Todos se asustaron ante esa manifestación de poder.
La mujer gritó y se enderezó, su cabello cayó hacia atrás, su rostro hermoso, radiante, perfecto, salió a la luz pública por primera vez. Los hombres que nunca la quisieron quedaron atónitos. Las mujeres que la despreciaron quedaron en silencio. Los padres se derrumbaron, gritaban llorando. Jesús no solamente restauró lo físico, restauró su dignidad, su identidad, su respiración, su digestión, sus sueños, su economía, su futuro, su nombre, su vida social, su destino espiritual. Jesús hizo algo más profundo. La reivindicó delante de todos los que la despreciaron. El diablo a veces puede oprimir, pero no destruir. El rechazo humano nunca es el rechazo de Dios. Jesús siempre restituye todo lo que hemos perdido cuando lo invocamos. Por eso, hoy, bajo la luz de la palabra, si estás pasando por los problemas que citamos, Dios sí puede enderezar tu vida. Dios puede arreglar lo que para el hombre no tiene solución. Si le das la oportunidad, claro está. Hoy te invito a hacer una oración muy corta que va a cambiar tu vida. Ahí donde estás, quiero que repitas conmigo y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.